Bueno, Fundación del Valle tiene un acuerdo con Actec, una alianza estratégica, para apoyar lo que es la escuela de negocios en los 4 países donde se va a impulsar, que es en Colombia, El Salvador, Guatemala y Kenia. Entonces, Fundación del Valle nació porque creemos que a través de la educación es lo que le da a una persona las capacidades para decir su vida y salir del entorno de vulnerabilidad. Nos gustó el MBA porque siempre se ha formado a la gente, sobre todo los estratos más bajos, para que le empleen empresas de estratos más altos. Y el MBA nos pareció una apuesta impresionante porque es confiar en que la gente de la base de la pirámide puede ser la gente que genere empleo. Entonces, el MBA para nosotros nos parece que es el programa que por ahora de todos los que conocemos, el que mejor resultados nos ha dado. Y entonces inviertes en la formación de personas y esa formación de esos líderes generan empleo y riqueza en el entorno. Bueno, al final la importancia se genera no solamente en que vas a acompañar a un empresario, sino que detrás de ese empresario hay un montón de personas que se van a ver beneficiadas. Pues en mi caso muy puntual, el haber pasado de 8 empleos no formales a 62 personas totalmente formalizadas, de las cuales 50 son mujeres y muchas de ellas que pues están en estado de vulnerabilidad y de violación de sus derechos laborales, pues hace que valga toda la pena, porque al final no vas a estar haciendo un aporte, sino que vas a terminar haciendo es una gran inversión. Quizá lo que nos enamoró del MBA es la visión que tienen las personas. A mí me encanta una imagen que siempre habla Daniel Turiel, que es que los empresarios, que tienen una microempresa porque es una pequeña empresa, pero no son bonsáis. Son bonsáis porque le damos poquita formación, le damos poquita asesoría y porque nuestra visión hacia ellos es pequeña. Pues nosotros llevamos ya más de 25 años trabajando en el mundo del desarrollo y nunca habíamos visto una apuesta tan disruptiva por entender que las personas que a veces no han tenido oportunidades tienen simplemente nosotros, en la mirada que les hacemos, les cortamos esas posibilidades de crecimiento. Y en MBA he tenido la suerte de conocer muchos empresarios como Marlon, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, que me han robado el corazón porque el MBA me ha parecido que es el programa que realmente he visto un antes y un después, una transformación real de las personas. Y bueno, Fundación del Valle es lo que quiere, es educar a la gente para que tenga esa transformación. Bueno, el MBA me ha permitido entender que tenía otras capacidades, ¿cierto? Mi realidad era la de un empleado en una máquina de coser que simplemente había querido construir una empresa y empezar a trabajar en ella. Pero el MBA me ha permitido entender que tenía otros derechos a otro tipo de educación y el haberme convertido en un gerente a partir de este programa me dio una visión mucho más global y me ha permitido también tener una mayor visión a futuro de mi empresa y de lo que puedo lograr con ella para transformar mis empleados y su entorno. Pues mira, una apuesta real por la potencialidad de las personas y una apuesta seria. O sea, no es una apuesta seria, es decir, la gente con el mundo social siempre se cree que es que, pobrecito, ay, pobrecito Marlon, te vamos a querer mucho, pero te vamos a ayudar poco. Y el MBA es un proyecto que tiende a la excelencia, a la profesionalidad y a la calidad, y porque creemos, o sea, nos sentimos muy responsables con la gente, o sea, con vosotros. Yo muchas veces lo pienso, muchas veces los que pasáis por el programa a lo mejor es la única vez que vais a tener a alguien que os ayude, a alguien que os mire. Entonces, nos parece una responsabilidad tan fuerte que lo que os tenemos que dar es muchísima calidad y algo que realmente merezca la pena. Y eso es el MBA. El MBA cambia la vida, cambia la empresa, cambia la vida, cambia la realidad. O sea, ¿qué creemos? Que para un mundo mejor hay que cambiar las vidas de Marlon. Marlon va a ser el que va a construir Colombia, no nosotros. Y Marlon ha cambiado su realidad y la de mucha gente. Bueno, la característica principal que tiene el programa es el nivel de exigencia, que yo lo comparo con respeto. Cuando tú le exiges a un empresario, le estás respetando y le estás haciendo más digno, porque al final el empresario tiene toda la fortaleza y si se ha enfrentado a situaciones adversas, pues tendrá toda la capacidad de salir avante. Entonces, cuando tú le exiges y cuando lo pones en el lugar donde debe estar, que es al nivel de exigencia alto, pues al final los resultados van a ser mejores. Y valoro mucho eso, que en ese nivel de exigencia, pues nosotros nos transformamos en diamantes ya bien tallados y a partir de ahí también aprendemos a dar y a pensar en otros y a no solamente creer que resolvimos nuestra vida y ya está ahí todo solucionado, no.
es que ya a partir de lo que sabemos podemos también ayudar a que otros empresarios también puedan transformarse y también transformar la vida de sus colaboradores y de su entorno cercano. Bueno, yo sí quiero dar las gracias a todas las personas que se involucran de manera directa e indirecta en la transformación que logra el MBA a través de Fundación del Valle y de cada uno de los programas que hacen, que no solamente queramos que la gente dignifique su empleo, sino también que hayan empresarios dispuestos a aportar para que otros también lo logren. Entonces, muchas gracias a todos los que hacen eso posible. Gracias a ti, Marlon. Y a Daisy, que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer.